Está circulando muy rápidamente esta terrible herejía, iniciada desde el corazón de iglesias pentecostales, neopentecostales, que está trayendo mucha confusión y como consecuencia, el desviamiento a la palabra de verdad que Dios nos dio a la iglesia, que son sus santas escrituras. Esta es una muestra muy clara de lo que dice 2 de Timoteo 2:14, que conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. La palabra griega gangraina tiene que ver con una enfermedad consumidora que se esparce rápidamente. Puede comenzar con una pequeña herida en el cuerpo y llegar a infectar el cuerpo humano entero en unos pocos momentos. Y eso está pasando con este nuevo grupo de herejías en un solo mensaje. Ellos están diciendo muchísimas cosas graves, pero brevemente cito. Esta revelación me la dio el Señor, y Dios me llevó al infierno para hablar con alguien. Y le pregunté a ese alguien, ¿por qué se encontraba en el infierno? Y él me respondió, porque le robé a Dios. Fui parte de la iglesia, pero le robé porque no diezmé, como mi pastor me dijo que haga. Y quiero que les digas a los demás que no le roben a Dios, para que no pasen lo que yo estoy pasando. Esta nueva enseñanza se está esparciendo por todos lados, en donde hemos recibido esta forma de enseñanza por diferentes predicadores, que son parte de esta denominación pentecostal. Ahora, todo lo que menciona esa pequeña frase es enteramente antibíblica. No existe ningún registro bíblico que avale esa mala práctica. Esa es una enseñanza satánica. ¿Y sabes lo escandaloso de esto? Es que miles de personas lo están creyendo. Creen que Dios es capaz de llevar hoy a cualquier persona al infierno, al cielo, a Júpiter. Creen que Dios puede revelar visiones tan torcidas como estas, cuando el canon de la Biblia ha sido cerrado desde las primeras iglesias y que validaban cuáles eran las escrituras reveladas por el Espíritu. En ningún siglo de la historia cristiana existe ningún registro que la iglesia haya aceptado nueva revelación. No existe, y si las hubo, fueron considerados como revelaciones satánicas. Fue cuando la iglesia abrió las puertas con mucha fuerza a estas herejías de nueva revelación, poco antes del siglo XIX, y que hoy son muchos, llamados ahora como neopentecostales. Ellos buscan añadir a la revelación final de Dios supuestas revelaciones, pero de esta forma socavan la singularidad y la autoridad de la Biblia. Están llegando a tal extremo que ahora sus revelaciones son más importantes que la misma Biblia, y que tienen la autoridad suficiente para considerarla divina. Pero usan todo esto solo para tratar de atrapar almas, para convencerlos de sus ideas y maquinaciones. Los cristianos no deben tomar a la ligera los temas de inspiración y revelación. Una comprensión correcta de esas doctrinas es muy esencial para distinguir entre la voz de Dios y la voz humana, peor aún guiada por voces satánicas. Los hombres que profesaban hablar por Dios, pero hablaban sus propias opiniones, engañados por Satanás, debían ser tratados como dice Deuteronomio 13 del 1 al 5, que rogaría que la leas. Y el Nuevo Testamento también insta a los creyentes a probar los espíritus y juzgar todas las supuestas profecías, evitando a los falsos profetas y los herejes. Primera de Juan 4:1 nos dice la verdad de su palabra. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sin duda, es una manipulación grosera y satánica para confundir el tema del diezmo. Su propósito no es bíblico. Su propósito es que su negocio funcione, que su supuesta prosperidad venga a sus líderes, en base al engaño de los que los escuchan. Lo que está pasando el día de hoy en la iglesia evangélica es vender baratijas y falsas promesas, exactamente como pasó con las indulgencias de la iglesia católica que vendían en el siglo XVI. Hoy muchos pastores evangélicos están reviviendo y promoviendo la práctica del diezmo. Argumentan que este patrón del Antiguo Testamento sigue siendo un requisito para los cristianos del Nuevo Testamento, pero el diezmo en realidad precede a la ley mosaica y aparece por primera vez en Génesis 14:20, cuando Abraham regresó de una batalla victoriosa, rescatando a su sobrino Lot, y le dio a Melquisedec, el rey de Salem, una 10ª parte de su botín de la victoria.
Un paralelo algo parecido al diezmo moderno ocurrió bajo el pacto mosaico. Se convirtió en un requisito para los ciudadanos de la nación de Israel demostrar fidelidad al Señor y financiar el sacerdocio levítico y el sistema de sacrificios. Como Israel era una teocracia, los sacerdotes levíticos actuaban como el gobierno civil, así que la ofrenda levítica, como muestra en Levítico 27, fue el precursor de los impuestos de hoy, como lo era también la segunda ofrenda anual que Dios requería para el financiamiento del Festival Nacional, como lo manifiesta Deuteronomio 14. Los impuestos de menor cantidad también fueron requeridos de la gente por la ley, como lo vemos también en Levítico 19 o en Éxodo 23. El total de las ofrendas requeridas del pueblo de Israel, por consiguiente, no fue el 10%, sino que es probable que fue el más del 20%. Todo ese dinero se usaba para que funcionara la nación. De ahí podemos determinar que hubo dos tipos de ofrenda que se enseñan consistentemente en las Escrituras. Ofrendar al gobierno, que siempre fue obligatorio, tanto en el Nuevo y en el Antiguo, y el ofrendar a Dios, que siempre la menciona la Biblia como voluntario. Las ofrendas no fueron principalmente regalos para Dios, sino impuestos para financiar el presupuesto nacional de Israel. Muchos pastores evangélicos hoy en día defienden enfáticamente este acto, apelando a las cualidades casi sobrenaturales del diezmo, descritas en Malaquías 3 del 8 al 11. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La pregunta es tan fácil. ¿Crees que a Dios le interesa tu dinero? ¿O realmente a Dios le interesa dónde está puesto tu corazón? Muchos ven un poder místico doble en el diezmo basado en ese pasaje. Creen que el diezmo compra la bendición de Dios y funciona como una especie de kriptonita sobre Satanás. Pero no es nada de eso. Eso no es místico. No es un sistema religioso como fue en el antiguo Israel. El diezmo era una forma de impuesto del Antiguo Testamento que proporcionaba los fondos necesarios para operar el gobierno teocrático de Israel. Y Malaquías 3 no se aplica a los creyentes bajo el nuevo pacto, como muchos lo quieren aplicar. Aquellos pastores que amenazan a sus congregantes con ataques satánicos y con la separación del favor de Dios. Ellos merecen un lugar junto a los peores vendedores ambulantes de indulgencias a lo largo de la historia de la secta católica romana, incluidos los escribas y fariseos a los que Cristo se enfrentó durante su ministerio. Nuestro Señor nos manifestó cómo debemos responder a ese tipo de extorsión espiritual durante su ministerio terrenal. El principio del nuevo pacto sobre este tema, la dirección bíblica sobre este tema, por el cual tú y yo debemos practicar y vivir, no se deriva de un porcentaje obligatorio. El dar del nuevo pacto fluye del corazón y es determinado de forma personal, y está registrado en 2 Corintios 9 del 6 al 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hebreos 13:16 nos dice la Biblia, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Lo que agrada a Dios al ofrendar es el sacrificio. Filipenses 4:18 nos comenta cuando Pablo acababa de recibir mucho de los filipenses, y él estaba agradecido, y él dijo, pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y como respuesta a esto vemos el verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El diezmo nunca es mencionado en el Nuevo Testamento en referencia a la ofrenda de la iglesia, pero como cristianos actuamos conforme a su palabra para el sustento de la iglesia y el necesitado, dando, como dice el pasaje, generosamente y sacrificialmente, como la viuda mencionada por Jesús, sabiendo Dios que no vivimos afanados en las cosas terrenales, porque entendemos que a Dios le pertenece toda nuestra vida y todo lo que poseemos, ya que solo somos administradores de lo que Dios nos dio. Por eso, seamos buenos administradores para la gloria del Señor.
Si este vídeo te fue de bendición, compártelo con aquellos que necesitan ser edificados también. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Esperamos verte en el próximo vídeo.